como lo vimos en la presentación, tanto Broadcom como SIA Technologies cuenta con una serie de herramientas que permiten integrar todo el proceso de desarrollo con una parte operativa de infraestructura del área de tecnología. Entonces cuentan con herramientas desde lo que es la administración del catálogo de negocios para crear los portafolios, proyectos, la parte de administración ágil como el software rally, la parte de los pipelines que son continuous delivery, la parte de pruebas y también viene la parte de automatización, la parte de infraestructura y monitoreo y lo de la parte de lo que son las APIs. Lo primero que vamos a revisar es la parte de planeación. Entonces en esta sección nos permite lo que es, nos muestra backlog, lo que son las historias de usuario, los timeboxes, la planificación y las vistas del trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a las historias de usuario. Vamos a agregar una nueva. Vamos a ponerle el nombre que se llama realizar una compra. Vamos a ponerle plan estimado 50 horas. Y le damos crear. Una vez creada la historia del usuario, entonces nos abre un panel al lado derecho donde podríamos agregarle el resto de la información. Acá le vamos a agregar la descripción que sería como administrador. Necesito realizar un proceso de compra para poder realizar la compra. Y luego vamos a anotar los criterios de aceptación aquí mismo en la descripción. Entonces como ejemplo vamos a poner uno que sería poder seleccionar la dirección y otro criterio sería realizar la revisión de la compra. Por aquí vienen el resto de opciones. Aquí sí lo vamos a agregar de una vez algún sprint. De momento no, vamos a dejarlo en el backlog y alguna nota. Entonces aquí vamos a darle guardar y ya está actualizado. Entonces el segundo paso sería crear las tareas respectivas. Aquí en el menú superior vienen toda una serie de opciones relacionadas con esa historia. Por ejemplo, crear las tareas, ver la lista de tareas asignadas, crear hijos, historias de usuario e hijos, crear casos de prueba, ejecutar los casos de prueba, reportar lo que serían los bugs, los defectos, le llaman a esa aplicación, el historial de discusiones y el historial de la historia. Y también viene una serie de gráficos sobre cada historia. Entonces vamos a crear las tareas. Esa tarea la vamos a llamar y aquí le podemos cambiar la persona asignada. Igual también cuando presionamos la tarea se muestra al lado derecho para agregarle más información en el título y también viene el campo de la descripción y quién es el padre. Entonces sería la historia de realizar una compra, fecha de creación, tiempo estimado y cuánto tiempo se ha registrado el log. Entonces lo guardamos
Entonces vamos a retornar a la vista anterior. Aquí para alinearlo con esta historia vamos a ponerle que pertenece al proyecto de el e-commerce. Y el owner sería Natalia. Listo. También dentro de Backlog podemos ver todas las historias, las que no están asignadas a algún sprint. Y también en este caso tenemos un bug registrado. Aquí en Timeboxing podemos ver, por ejemplo, en el Sprint 1 que tenemos en este momento tanto la historia US10 y la US17, que es el registro de usuario y el carrito de compras, que fue nuestro Product Owner que seleccionó como prioridad. La velocidad como el equipo es de 82, que son dos desarrolladores, y entonces dice que estamos a un 93%. Adicional, todas estas funciones que cuenta la herramienta se complementa con la parte y la sección de reportes. Tenemos una serie de lo que son los insights. Dice que, bueno, ahorita no los tenemos disponibles porque tenemos menos de un mes. Pero nos muestra unos datos de prueba, por ejemplo, cuál es la productividad, cuál es la calidad con respecto a un proyecto, cuáles son las dimensiones, y esto dando seguimiento con respecto a los diferentes sprints. Cómo se puede predecir si el tiempo asignado fue bueno, cuál fue la variabilidad por medio de las historias, cómo respondió el equipo y cuál es la calidad con respecto a los bugs reportados. Luego, aparte de los insights, tenemos lo que son lo de la parte de los reportes, que aquí tenemos toda una serie de reportes, desde lo que es el Iteration Board Down, el Iteration Board Up, el Velocity Chart, el Cumulative. También tenemos reportes sobre los bugs encontrados, sobre el release, sobre historias, el Storyboard Up, el Storyboard Down. También tenemos historias sobre, sobre este producto, cuál ha sido la salud, cómo se registra y cuál es el tren de las pulgas. Entonces, para ver un reporte, por aquí tenemos que en la fecha del 3 de marzo registramos dos bugs y cómo se va comportando y cuáles fueron aceptadas y cuáles no. Por ejemplo, aquí en el Iteration Board Down tenemos cuáles son las tareas y los tiempos que hay que hacer y cuál es el tiempo restante y cómo se debería ir consumiendo. Entonces, por aquí cuando vemos que no se ha consumido el tiempo que tiene que ser, entonces es como una alerta, entonces para tomar las medidas que tengan que hacer. Y también aquí podemos seleccionar los sprints. En este caso estamos analizando el sprint 1. Igual con el Iteration Board Up, y vamos a revisar esto que se llama el Velocity Chart. Que ahorita no tenemos muchos datos porque venimos creando el sprint y apenas venimos registrando.
Por ejemplo, aquí podríamos cambiar y decir que si esta ya pasó a completada, y de que ya se completaron las cantidades de horas asignadas, y vamos a ponerle como lista y la vamos a guardar. Y la otra la vamos a pasar, que la tenemos en progreso. Y aquí tenemos el otro sprint que creamos, que todavía no lo hemos asignado. Aquí podríamos arrastrar uno de los box. Dice que guardamos uno sin ninguna estimación, entonces es cuestión de corregirlo. Y listo. Entonces aquí tenemos completado un 5% de la velocidad de nuestro equipo. Ahora continuamos con la parte de los portafolios. Aquí se le pueden brindar seguimiento a los diferentes proyectos y da como una vista muy general sobre el avance de los mismos. Cuáles son las cantidades de puntos completados, cuáles son las cantidades de puntos pendientes, cuál es el detalle de las historias de usuario, cuál es el detalle de las tareas y el estado de las mismas, si están en desarrollo, si están pendientes, si ya están aceptadas. Y también llevar como datos como la liberación, el plan de liberación y cuál es el estatus en general de cada proyecto. Por último tenemos una sección de reportes que tiene varios reportes, que sería como tiene como 15 reportes, que sería el iteration board up, board down, el board up, el velocity chart. Entonces, por ejemplo, viene como cuál es la velocidad dependiendo de la cantidad de tareas que fueron aceptadas después de cada integración, cuáles no fueron aceptadas, cuál es la velocidad, digamos, con respecto a este sprint, cuáles son los puntos y cómo bajan y si son aceptados, si son resueltos. Este sería el ideal de las tareas por hacer conforme se vayan completando. Y aquí podemos seleccionar sobre qué sprint queremos visualizar el reporte. También tenemos como el registro de los bugs o issues reportados y qué forma fueron solucionados. Entonces la herramienta en cuanto al reporte está muy completa y viene toda la información de todo lo que se registra durante todo el ciclo del desarrollo. Desde lo que es la parte del manejo del backlog, el seguimiento, la parte del registro de issues, la parte de portafolio y finalizar en la parte de reportes. En la opción de typeboxes es donde podemos crear los sprints. Por ejemplo, aquí creamos el sprint 1 y definimos que la fecha de inicio era el 25 de febrero y termina el 11 de marzo. Y le ponemos a qué proyecto está asignado, cuál es la velocidad y cuál es la cantidad de tareas estimadas. Entonces, tenemos una velocidad de 82 y las dos tareas completan 80 puntos. Acá podríamos crear otro sprint que sería para la fecha que sigue. Entonces en este caso sería del 15 al 29. Y en este caso vamos a ponerle sprint 2. Ok, entonces ya tenemos el sprint 1 y el sprint 2.
Y también aquí podemos registrarle cuál sería la velocidad. Si puede que en este sprint vamos a incorporar como un recurso más, entonces tendríamos una velocidad mayor o tal vez una velocidad menor. Luego pasamos a la pantalla de atrás, que es donde se le da seguimiento a cómo está avanzando las tareas. Entonces, cuáles son las tareas que están en progreso, cuáles son las que están pendientes. Aquí en el iteration status es por sprint, entonces aquí de este sprint cuáles tenemos una en progreso y tenemos una ahí pendiente. Entonces para el seguimiento, y aquí viene la velocidad, cuántos días hace falta para que termine el sprint, cuántas han sido aceptadas, cuántos bugs se han registrado, cuántas tareas hay activas. Y también nos da una visión por equipo individual. Entonces dice Daniel Cerdas tiene 3 tareas asignadas, Kenneth tiene 4, 2 están en progreso y el resto están pendientes. Y ese es el tiempo registrado y cuál es el tiempo que queda. Luego avanzamos a la parte de calidad, que aquí es donde se registran los bugs o los issues encontrados. Entonces, por ejemplo, vamos a reportar uno. Entonces aquí ponemos nombre de usuario muy corto, la severidad, ponemos que es un problema mayor, la prioridad que tiene que darle, alta atención, y le damos crear. Aquí le presionamos para ir al panel para asignarlo a una tarea en específico en User Story. Entonces decimos que es de la parte de registro de usuarios. Si se lo queremos asignar inmediatamente a una persona, lo dejamos así. ¿Cuál es el tiempo estimado para resolverlo? Si lo queremos asignar en el sprint de una vez, cuál es el nivel de prioridad, quién lo subió y la fecha de creación y cuál es la fecha que se cerró y en qué build fue solucionado. Toda esta información puede ser creada y son reportadas entonces dentro del sprint normal. Entonces en el backlog podemos ver y podemos incorporar, ya sea en el segundo sprint, entonces podemos incorporar 2 nuevas tareas de acuerdo a lo que asigne Product Owner y agregar la resolución de estos 2 issues reportados. Entonces ya tendríamos 4 para el segundo sprint. También se pueden crear que son los casos de prueba, lo que nos permite, ya sea automatizados o manuales, crear los casos de prueba, cuáles son los datos que se esperan, cuál es el objetivo del caso de prueba, cuáles son los datos, las precondiciones, cuáles son los datos que se van a validar y cuáles son los resultados. También nos permite crear sobre estos casos de prueba varios sobre el mismo, entonces por si en un sprint o indiferente del sprint quiere seguirlo probando y ocurrirlo de manera automática. Entonces aquí podríamos ejecutar una prueba, ir registrando ya sea un nuevo caso de prueba, ir registrando un bug o editando el caso de usuario. Como parte de la exposición, esta herramienta Blaze Mirror forma parte de las ofrecidas por Broadcom y se encarga de lo que es todo el proceso de pruebas. Entonces podríamos crear como casos de prueba de lo que son casos de prueba sobre APIs, casos de prueba sobre interfaz gráfica, seleccionar ya todo un caso de prueba existente y volverlo a crear y volverlo a ejecutar, o incorporar casos de prueba con Selenium y otras herramientas. Entonces en este caso decimos que vamos a hacer un caso de prueba sobre interfaz gráfica, cuáles son las secciones y cuáles son los pasos y todo el seguimiento. Entonces todo esto se puede automatizar,
cómo se debe comportar y cuáles son, incluso usar los mocks, a quién le debe enviar este caso de prueba y cuál es la fecha que se debe ejecutar. Entonces esta parte muy completa, digamos, nosotros desarrollamos un ejemplo, digamos, como una prueba funcional para nuestro proyecto. Y aquí se van creando como a la lista de los casos de prueba independientes, si lo queremos automatizado, si queremos que sea manual. Y también nos permite llevar como el tracking de cuál es el comportamiento de esos casos de prueba y cómo ha sido reportados y cómo se reporta. Por lo que se encuentra muy completo. Aquí podríamos subir como todo lo que es con respecto a lo de la aplicación, cuáles son los mocks, cuáles van a probar los usuarios. Entonces esta herramienta dentro de las extensiones se puede complementar con lo que es el rally, entonces desde aquí reportar de una vez los incidentes que aparezcan en el caso de prueba. Por último tenemos esta herramienta que se llama Continuous Delivery Director, que se encarga de toda la configuración de los pipelines y todo lo que son las puestas en infraestructura, las publicaciones de la aplicación. Entonces aquí podríamos programar como los diferentes releases, cuál es el seguimiento de los mismos, cómo los vamos a calendarizar, si vienen casos de prueba, cuáles son los archivos fuentes, configurar un GitHub. Entonces toda esta parte se puede administrar acá y se complementa con todas las otras herramientas de las que facilita Broadcom.